Se acaba de cumplir la etapa número 10 del Tour de France 2025 y en este momento estamos en el primer descanso de este Tour de France. Nosotros estamos a punto de entrar a la segunda semana que nosotros le llamamos generalmente la semana de las escapadas multitudinarias y la semana mercenario, y atrás dejamos la primera semana que nosotros generalmente la conocemos, la semana de la supervivencia. Una semana que está diseñada para no perder el Tour de France y para tratar de perder el menor tiempo posible. Y ahora a nosotros como analistas del ciclismo nos podría parecer muy pero muy interesante. Y tiene que ver con cómo entramos esta segunda semana. Y básicamente la situación no es muy diferente a la que hemos tenido otros años, porque las diferencias hasta este punto son bastante grandes, te diré. Se está ocurriendo muy pero muy fuerte y básicamente de acuerdo a los criterios de código del ciclismo, solamente quedan 9 ciclistas dentro de los primeros 5 minutos. ¿Qué quiere decir esto, JP? Y lo que nosotros entendemos, de acuerdo a nuestros códigos propios, es que los ciclistas que están más allá de los 5 minutos realmente tienen súper pocas posibilidades de ganar el Tour de France. Eventualmente, si logran meterse en una fuga multitudinaria, en una fuga consentida, en una fuga de bidón, eventualmente sí que podrían conseguir a lo mejor un mejor puesto y remontar un montón de posiciones. Ben Hill, el líder actual del Tour de France, ha ido remontando un montón de posiciones y ha ido remontando un montón de tiempo con respecto al líder real que vendría siendo Tadej Pogačar, y básicamente Ben Hill le ha logrado descontar más o menos unos 8 minutos a Tadej Pogačar. ¿Es posible descontarle? Sí, es posible, especialmente cuando Tadej Pogačar permite que se le descuente. Sin embargo, todos sabemos que Ben Hill es un líder temporal y que tarde o temprano Tadej Pogačar en primera persona irá a por él, y cuando la cosa se ponga dura en alta montaña y se acaben todo tipo de jueguitos, el liderato de Ben Hill inevitablemente va a terminar siendo insostenible. Sin embargo, lo comido y lo bailado siempre va a quedar, y la etapa que ganó ya la tiene en el bolsillo y el liderato también lo tiene en el bolsillo. Seguramente se va a lograr vestir 2 días de líder y finalmente el liderato lo va a terminar perdiendo seguramente en la cronoescalada. Defenderlo ahí ya son palabras mayores y lo más normal es que lo termine perdiendo. Pero realmente yo no vine a hablar de lo espectacular que lo había hecho Ben Hill, cómo él organizó espectacularmente su equipo en la etapa 10 y cómo planificaron esta fuga multitudinaria, porque todo eso lo puedes encontrar con lujo de detalles en el directo de la etapa 10 que nosotros hicimos este lunes. Ahora, lo que seguramente tú vienes a escuchar aquí a Código del Ciclismo es lo que los otros no te han dicho y vienes en búsqueda un poco de información nueva, información fresca, información que te haga abrir los ojos, porque eso es justamente lo que nosotros pretendemos entregar aquí en Código del Ciclismo. Información fresca. ¿Qué podemos decir de la información fresca? Bueno, básicamente si nosotros entendemos lo que pasó en la etapa 10, pasaron un montón de cosas. Muchos no fueron capaces de leer la cantidad de cosas que sucedieron, sin embargo pasaron un montón de cosas y un montón de cosas muy interesantes. Para empezar, al UAE se le terminaron yendo 2 gregarios de Puente del Visma-Lezabayk, y no solo se le terminaron yendo 2 gregarios de Puente del Visma-Lezabayk, sino que también hay que sumarle a 2 gregarios también de Puente del Soudal Quickstep. Esto quiere decir que ante cualquier ataque que le hicieran desde atrás, desde el pelotón, y a Pogačar le terminase pasando algo, los ciclistas que se terminaran escapando de atrás hubiesen podido conectar con los gregarios que tenían por delante. Y ojo, porque la fuga multitudinaria que seguía por delante estaba muy pero muy bien estructurada, porque por delante terminaron mandando al gran ganador del Giro de Italia, Simon Yates. Y no solo terminaron mandando a Simon Yates, sino que también terminaron mandando a Víctor Campenaerts. Oye, JP, pero a Simon Yates lo terminaron mandando para que fuera a disputar la etapa. No. Quien te haya dicho eso te mintió, te engañó o sencillamente no sabe. No sabe de ciclismo o no entendió sencillamente qué movimiento había hecho el Visma-Lezabayk. Al ciclista que mandaron para hacer de puente ante un eventual ataque de Jonas Vingegaard o en su defecto de Matteo Jorgensen, porque los 2 ataques servían, era Simon Yates. Era Simon Yates y no Víctor Campenaerts. Víctor Campenaerts lo mandaron para que hiciera de gregario Simon Yates en el caso de que la fuga no pueda conseguir tiempo y todo el tiempo desde el pelotón le estén pisando los talones. Si Simon Yates duraba 10 kilómetros o 20 kilómetros, da lo mismo, lo importante es que la fuga resulte. Lo importante es que Simon Yates termine quedando por delante
Y para que Simon Yates no termine gastando sus fuerzas en la fuga multitudinaria, para eso mandaron a Víctor Campenaerts, para asistir a Simon Yates. Sin embargo, esa fuga estaba muy pero muy bien formada porque también había gente gregaria de otros ciclistas que también eran mucho más importantes. Por ejemplo, habían 4 ciclistas del Education First. Oye, JP, pero ¿para qué querían tanto? Básicamente porque iban a buscar nuevamente la fuga con Ben Hill y tenía a 3 gregarios para aumentar las diferencias con respecto al pelotón. Simon Yates llevaba a un gregario que era Víctor Campenaerts y el Education First llevaba a 3. Y estos 3 ciclistas del Education First lograron hacerse cargo de la fuga durante todo el día y finalmente cuando todos los ciclistas del Education First terminaron reventando las piernas, lanza su ataque el Ben Hill y finalmente le haya resultado o no le haya resultado, inevitablemente con el tiempo que ya había conseguido ya le bastaba para ser el nuevo maillot amarillo del Tour de France. Finalmente la etapa la termina ganando Simon Yates. Sin embargo, Simon Yates no ganó la etapa porque lo hayan mandado a ganar la etapa, sino que más bien porque por detrás todos los ataques de los jefes de filas del Visma Lease a Bike no funcionaron. Y aquí yo me tengo que centrar porque en el Twitter hice algunos comentarios y me da la impresión que mucha gente no los entendió. Básicamente lo que sucedió es exactamente lo que nosotros comentamos en el directo. ¿Y qué comentamos en el directo? Bueno, básicamente que la ausencia de Joao Almeida está generando espacios en la estrategia de Tadej Pogačar. Nosotros reconocemos que Tadej Pogačar es un ciclista experto que tiene 1000 maneras de ganar. Sin embargo, haber perdido Joao Almeida, su segunda espada, no lo vuelve vencible, sino que más bien lo vuelve vulnerable. En este momento Tadej Pogačar tiene un talón de Aquiles y por ahí los equipos pueden ir tirando del hilo y a lo mejor encontrar un tesoro. No te digo que sí, no te digo que no, sino que por ahí se podría trabajar. Es la única vulnerabilidad que tiene en este momento Tadej Pogačar. ¿Y cuál fue la famosa polémica? Que el Visma Lease a Bike no la supo aprovechar. El UAE trató de cuidar al máximo posible a todos sus gregarios, aunque le cueste el liderato a Tadej Pogačar. El gran rival de Tadej Pogačar no es Ben Hill, que lo tenía por delante. El gran rival de Tadej Pogačar no era Simon Yates, que lo tenía por delante, o Ben O'Connor, sino más bien los rivales de Tadej Pogačar estaban por detrás, estaban en el pelotón. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que para conservar el equipo y tenerlo lo más unido posible, Tadej Pogačar decidió concentrar toda la fuerza en su entorno cercano y tuvo que terminarse olvidando de todo lo que pasara por delante. Sin embargo, por detrás la situación tampoco es que la haya tenido muy controlada. La gente del Visma tenía 4 o 5 ciclistas en el pelotón y en cualquier momento podría cambiar las cosas. Sin embargo, pasaban y pasaban los kilómetros y el ataque del Visma solo prometía, pero no llegaba nunca. Recordemos que el Visma tenía a 2 ciclistas todavía por delante y 2 ciclistas muy importantes que podrían haber hecho un espectacular trabajo de enganche, ya sea para Jonas Vingegaard o para Matteo Jorgensen. Ahora pasaban y pasaban los kilómetros y nosotros esperábamos durante todo el rato el ataque de Matteo Jorgensen. Sin embargo, el ataque de Matteo Jorgensen no llegó nunca y cuando llegó no fue de buena calidad porque el Visma Lease a Bike lo hizo mal. Plantearon mal las estrategias, movieron mal sus cartas y finalmente, teniendo el mejor martillo del pelotón, terminaron martillando con el alicate. Así no se hacen las cosas. No es que el plan haya sido malo, el plan había sido perfecto. No es que la organización y la distribución de los ciclistas hubiese estado mal, eso estuvo perfecto, sino que la ejecución del plan estuvo malísimo. Pero JP, ¿por qué estuvo tan mal el plan? Bueno, en primer lugar, Matteo Jorgensen lanza un ataque. Eso era súper esperado y está bien, era lo que había que hacer. Sin embargo, la ejecución de ese plan estaba súper mal. ¿Cómo tenían que haberlo hecho para que las cosas resulten bien? En primer lugar, tenía que haberse puesto Tig Benoot y haber empezado durante un montón de rato a quemarle las piernas a los rivales de Tadej Pogačar. Se le acaban las energías a Tig Benoot y deberían haber puesto a Sepp Kuss, pero no hacer un trabajo de hacer un ritmo de exageradamente altos vatios en un periodo demasiado cortito de tiempo. No. Ese trabajo no era el que había que hacer, sino que había que empezar a hacer un ritmo progresivo en el que el punto final del ritmo que haya puesto Tig Benoot lo íbamos a considerar el punto de inicio y de ahí hacia adelante cada vez más y más y más y más y más y más fuerte, con el gran objetivo de eliminarle a todos los gregarios a Tadej Pogačar. La idea era aislar a Tadej Pogačar y dejarlo solo.
sin gregarios. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Bueno, el ritmo de Sepp Kuss estuvo bien, estuvo fuerte. Sin embargo, el tiempo que él estuvo en cabeza fue demasiado corto. Debió haber sostenido mucho más tiempo el ritmo en cabeza de pelotón, con el fin de dejar a todos los gregarios del UAE por allá atrás, a 30 segundos, a 35 segundos, a 50 segundos si es necesario. El ritmo que puso Sepp Kuss fue bueno, fue muy bueno, pero fue muy cortito. Porque finalmente cuando se abrió y terminó atacando Matteo Jorgensen, los gregarios de Tadej Pogačar todavía estaban por ahí dando vuelta. Habían algunos que se cortaron, pero volvieron a entrar al pelotón porque se formó un parón. Y finalmente fueron los gregarios los que terminaron haciéndose cargo del primer arranque de Matteo Jorgensen. Ahora, tú no puedes quemar a tu gran segunda espada, que lo tienes muy bien ubicado en la clasificación general, haciendo ataques para que lo atrapen los gregarios de Tadej Pogačar. Los gregarios de Tadej Pogačar no deberían haber estado ahí, y si tú querías aprovechar la ausencia de Almeida, tenías que haberlos eliminado a todos. Y una vez que los hayas fundido todos, recién ahí haber lanzado un ataque después de haber hecho un parón prefabricado. De esta manera Matteo Jorgensen ataca por delante y por detrás viene defendiendo Jonas Vingegaard. Ahora, por delante nosotros tenemos que recordar que el Visma Leservike tenía a Víctor Campenaerts listo y dispuesto para sacrificarse por su equipo. Y un poco más allá, con el grupo de cabeza, estaba Simon Yates, también esperando y listo y preparado para también sacrificarse por su equipo. Así que estaba todo listo para que Matteo Jorgensen hiciera el ataque del siglo. Sin embargo, el ataque fue predecible y rápidamente neutralizado porque el Visma Leservike no hizo un trabajo previo. El trabajo previo era eliminar a los gregarios al Visma Leservike y eso finalmente no lo hicieron. Oye, pero eso está mal. No es que esté mal. El problema es que si finalmente se hace el ataque necesario que ya habían planificado los de Visma, los que pillan por detrás son los gregarios. A Tadej Pogačar todavía le quedaba a Tim Wellens, a Marc Soler y a Adam Yates, y con ellos perfectamente te puedes organizar. Había que eliminarlos sencillamente. Bueno, finalmente la cosa no resultó. Lo volvió a intentar después Matteo Jorgensen y de nuevo no volvió a resultar. Después de eso, como que se anduvieron cabreando, Marc Soler se puso en punta a controlar todos los ataques que pudiesen haber llegado a ver, y finalmente después de una seguidilla de ataques, cuando ya estábamos más o menos cerca de meta, Tadej Pogačar decide él lanzar un ataque en primera persona y de esta manera evitar todos los posibles arranques que le siguieran haciendo los ciclistas del Visma Leservike. Finalmente en la etapa no termina pasando nada, pero ojo, aquí hay que ser súper consciente, no terminó pasando nada porque las cosas se hicieron mal. ¿Y qué hubiese pasado si las cosas se hubiesen hecho bien? Seguramente no tenemos idea. Eso es un mundo paralelo, es un mundo que no existe, pero seguramente sí que lo hubiesen podido descontar algún tiempo a Tadej Pogačar si es que no hubiese tenido cómo defenderse. La situación finalmente la terminaron controlando y más allá de mostrar debilidad, Tadej Pogačar terminó demostrando vulnerabilidad. Tiene una pata coja y necesita urgentemente arreglar esa pata coja si es que quiere ser un ciclista invencible. ¿Y cómo se puede arreglar eso, JP? Bueno, básicamente necesita urgentemente distanciar a Matteo Jorgensen. Matteo Jorgensen no puede estar bien ubicado en la clasificación general porque es una amenaza demasiado grande. Así que es urgente eliminarlo lo antes posible si es que quiere ganar el Tour de France. Ahora también es súper urgente para el Visma Leservike aprovechar la ventaja cuantitativa que tienen con respecto a Tadej Pogačar, porque mientras más tiempo se demoren y no logren aprovechar esta ventaja con respecto a Tadej Pogačar, más probabilidades va a tener Tadej Pogačar de terminar quemando todas las intenciones del Visma Leservike. Así que necesitamos ataques del Visma Leservike, pero no cualquier ataque. Estos ataques tienen que ser a conciencia y después de haber hecho un montón de trabajos en que seguramente este tipo de situaciones ya no se van a volver a repetir. A Tadej Pogačar nosotros ya lo conocemos, no le gusta ser un tipo vulnerable y seguramente ya no va a haber más permiso para que se vayan ciclistas en la fuga multitudinaria. Por lo tanto, el Visma Leservike ya no va a volver a tener gregarios de puente. Y si es que intentan volver a mandar gregarios de puente, seguramente no van a haber muchos permisos para esa fuga, o la otra opción es que van a ir controlando todo para que esa fuga multitudinaria finalmente no termine resultando. Digamos que le metan
20 minutos al pelotón, cosa que cuando se descuelgue el de adelante va a ser un descuelgue muy pero muy anunciado para enganchar con el ciclista que viene por detrás. Tadej Pogačar seguramente tiene un montón de opciones para defenderse de este tipo de ataques. Sin embargo, cuando los días se ponen difíciles, este tipo de ataques suelen funcionar. Ahora, una cosa es lograr descontarle tiempo a Pogačar y otra cosa es sostener ese tiempo y conseguir defenderlo en las etapas que quedan. Porque esa es la otra. Tú le puedes descontar 2 minutos en un ataque a Pogačar. Sin embargo, cuando lo hizo el año pasado Jay Hindley, nosotros tenemos que recordar que prácticamente eso no le terminó durando nada. A pesar de que Jay Hindley es un ciclista realmente extraordinario. No funcionó sencillamente. Así que cuéntame, ¿qué te parece? ¿Necesitas que te lo explique mejor? ¿Necesitas que te explique con bonitos cuál debería ser la metodología del Visma-Lease a Bike para terminar derrotando a Pogačar? ¿Crees que se puede derrotar a Pogačar? ¿Crees que la ausencia de Joao Almeida podría terminar ayudando a los demás equipos a encontrar la vulnerabilidad del UAE y finalmente por ahí entrarle? Porque es el único punto disponible donde a lo mejor se podría entrar con cierta habilidad. Cuéntame, no tengas miedo, cuéntame tus ideas de ciclismo. Aquí estaremos para debatirlas. No mucho más que decir, nos vemos, adiós.